Muy buenas noches, queridos estudiantes de esta formación permanente. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Bienvenido, señor seminarista, y muchas gracias por compartirnos este tema 11. Escuchemos entonces. Muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien, juiciosos con cada uno de los temas. También ustedes adelantándolo, haciendo las tareas, juicioso enviándoles a Jenny, a la Vicaría Evangelización. Ojalá sea así, ¿no? Todos juiciositos como mayores y maduros que estamos. Iniciamos este tema número 11 en este camino de conocimiento a Nuestra Señora, la Virgen María, en todos los casos de la vida en la historia de la salvación. Iniciamos así entonces el tema número 11 que se llama el dolor y la indolencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, sabiduría del Altísimo y fuego de amor, ven a nuestro corazón sediento de verdad. Ilumina nuestra mente para contemplar en el silencio y el dolor de María la hondura del misterio redentor. Haznos comprender, no como saber humano, sino con fe viva, como la Virgen al pie de la cruz nos enseña a unir el sufrimiento al amor. Espíritu Santo, haz que cada palabra, cada texto, cada reflexión sea oración, adoración y entrega, y que al estudiar el dolor de María aprendamos a sufrir con esperanza y amar con corazón crucificado. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Así entonces iniciamos en todo este estudio que estamos haciendo, donde profundizamos hoy el dolor y la indolencia. Vamos a ver que hay un cuadro o una dinámica muy bonita, que es la espiritualidad mariana, que es lo que estamos ahondando cada uno de nosotros. La espiritualidad mariana es un camino de configuración con Cristo, es donde nos adentramos al corazón mismo, desde el corazón mismo de la Madre, a configurarnos a estar más estrechamente con nuestro Señor. Y así con la Virgen María, el discípulo aprende a escuchar obediente, la disponibilidad radical y el amor doloroso. Esto suena como muy lógico para nosotros como seres humanos, pero sabemos que por dolor también entonces llegamos a la resurrección. Pasamos por el Viernes Santo para purificar todo el mal que hay en nosotros, para llegar a esa feliz resurrección en nuestras vidas. Sin embargo, hay un rostro de esta espiritualidad que es pocamente explorado y profundamente necesario para nuestros tiempos, que es la experiencia del dolor redentor frente a la indulgencia. Esta espiritualidad puede nombrarse, como lo tenemos aquí, el dolor y la indolencia, porque es en el cual Nuestra Señora la Virgen María se convierte en ícono y también como pedagogo, como maestra, como aquella que nos enseña y que se convierte en un ícono para nosotros. ¿Por qué? Porque ella es la que vivió y nos enseña a vivir el dolor fecundo en medio de una humanidad que está anestesiada, indiferente al sufrimiento del otro, de Dios y de sí misma. Y lo vemos en toda nuestra realidad en estos momentos, tanto al exterior, con Rusia, Ucrania, bueno, por allá en Palestina y Israel, otros países también en guerra e internamente aquí en Colombia, pero no solo al exterior, digámoslo así, sino también en nuestras familias y nuestra sociedad particular. Ahí es donde vemos que entonces la Santísima Virgen María, que es la peregrina de la esperanza, aparece en un momento fundamental de la historia, una mujer y un árbol, la vida y la muerte, la gracia y el pecado. En aquel momento, en esos comienzos de la humanidad,
La mujer se derrumba delante de quien aparece en el árbol. Satanás la seduce y la aparta de Dios con la ilusión de hacerse el manejo del bien y el mal y por da una incapacidad de dejar a un lado la condición de declararse Dios. Cuando nosotros entonces dejamos de reconocer que somos inferiores al Creador, entonces eh, este, en este compartir se propone un itinerario bíblico, teológico y pastoral que permita recuperar la profundidad de esta dimensión de la espiritualidad mariana en diálogo con el mundo actual para que los discípulos de Cristo que somos nosotros aprendamos como María a sufrir con sentido, a amar con perseverancia y a despertar corazones dormidos por la indiferencia desde la cruz junto a la Madre. Y entonces aquí vamos en un siguiente momento. Después de la introducción, vamos a fundamentar bíblicamente todo este estudio, ¿sí? María y el dolor redentor frente a la indolencia del mundo. Vamos a ver que en primer lugar con el relato de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 que tanto hemos tocado, él sí que abre la puerta del dolor redentor, donde es el relato de la Anunciación. Aquí el misterio del dolor de María comienza con un libre consentimiento. Y en este consentimiento es cuando María pronuncia su hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. No está aceptando simplemente una misión gloriosa, sino la cruz escondida tras la maternidad del Salvador. El ángel no le oculta que este hijo será grande, pero el silencio del mensaje angélico sobre el sufrimiento es ya la invitación a la fe pura y al abandono en Dios, porque María abraza la voluntad de Dios sin conocer aún los detalles del sacrificio, convirtiéndose así en la primera creyente del Nuevo Testamento. Y ahí es donde vamos al segundo tema, que sería el anuncio de la espada. Cuando se le anuncia a María esto en Lucas 2, 25, 35, la profecía de Simeón en el templo es el primer anuncio explícito del sufrimiento que va a tener Nuestra Señora la Virgen María. Cuando presenta a su hijo, recibe también una palabra dirigida al alma de ella. A ti misma una espada te atravesará el alma. Y en la lectura o literatura bíblica, ¿sí? Que aquí lo que estamos tocando, la espada no solo es símbolo de violencia física, sino de una ruptura profunda y es un desgarramiento espiritual. Simeón entonces va a revelar aquí que la historia de este niño será causa de caída y de contradicción y que su madre no estará exenta de este conflicto. Aquí es donde vemos ya que pasará en la pasión de Cristo, que traspasará también el corazón de María. Y este versículo, sí, que sería Lucas Voy a 2:35, explicar aquí un ratico eso. este versículo es un nudo teológico que une maternidad y martirio, amor y dolor, elección y purificación, porque María es la figura del Israel fiel que debe ser probado, y en su corazón comienza a gestarse un dolor que no es castigado, sino que es comunión con el Mesías, con su Hijo Jesucristo. Y aquí es donde vamos a tocar Lucas 2, 41, 50, donde está la pérdida del niño en el templo, y aquí es cuando Jesús tiene 12 años, se pierde en Jerusalén y permanece 3 días en el templo. Ahí es donde María y José lo buscan angustiados y al encontrarlo su madre le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo buscábamos angustiados. Y la respuesta de Jesús es desconcertante para ella misma. ¿No sabías que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Aquí Jesús, revelando su identidad divina, tiene primacía sobre la relación natural con María.
incluso en lo maternal, porque María no entiende del todo, pero guarda estas cosas en su corazón, ¿sí? Ella siempre es dispuesta porque sabe quién es su hijo. Y este episodio no es tribal o trivial más bien, es una purificación progresiva del corazón materno y es un aprendizaje doloroso para María porque comienza a experimentar el distanciamiento necesario que implica la misión redentora de su hijo. Y vamos allí entonces al capítulo segundo de Juan, que son las bodas de Caná y la hora no llegada. Se nombra así porque en Caná María aparece como una intercesora. Capítulo 2 de Juan entonces nos va a mostrar la nota que da carencia del vino, ¿sí? No tienen vino en esta boda, símbolo de alegría y plenitud. Y se acerca entonces María a Jesús. No tienen vino. Capítulo 2 versículo 3 de Juan. Jesús le responde con una frase que suena muy dura y, y esto también nos desconcierta a nosotros a veces. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y esta hora en el Evangelio de Juan siempre refiere a la pasión, muerte y glorificación de Jesús. Entonces María, al pedir un signo, está acompañando a su hijo hacia su hora, aunque no lo comprenda del todo. Y aquí ella anticipa el papel que cumplirá en esta pasión, porque estará presente cuando llegue la hora, cuando el vino de la sangre del cordero sea derramado, que sería en la cruz, el cordero degollado. Su frase final, hagan lo que Él les diga, capítulo 2 versículo 5 de Juan, entonces nos va a mostrar es el eco del hágase de la anunciación, un acto de confianza que ya intuye el dolor y abraza silenciosamente. Vamos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 3 versículos del 31 al 35, donde se va a mostrar la separación profética. Y vamos a ver que con el evangelista Marcos, Jesús va a relativizar la relación biológica con su familia, porque ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esta frase puede leerse como un rechazo, pero en realidad es una afirmación teológica que es muy profunda, porque María es verdadera madre de Jesús, no solo por la carne, sino sobre todo por su fidelidad a la voluntad de Dios, o sea que la lleva más allá, no solo a lo biológico, sino más allá por su fidelidad. Sin embargo, esta fidelidad no le ahorra dolor. Al oír estas palabras, María debe morir a su maternidad humana para renacer como discípula del Hijo. Y aquí se consolida el itinerario del dolor, porque María no solo pierde al Hijo en el templo, ahora pierde la comprensión inmediata de su maternidad, porque es otro peldaño que ella lleva en ese camino a la cruz, donde ella será madre no solo de la carne, sino desde la fe, la obediencia y el dolor. Y entonces vamos a este siguiente punto que sería capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículos 25 al 27, donde es el culmen del dolor, el culmen de la gracia, porque finalmente al pie de la cruz se cumple la espada anunciada por Simeón. Lo vamos a ver. Juan, el evangelista Juan lo va a escribir. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Y Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y en este momento más alto del dolor de María, donde ve contemplado a su hijo clavado en la cruz, que ya va a morir allí, eh, hay un firme testimonio. Su hijo muere, pero su presencia firme es testimonio de una fe que es pascual, que no necesita comprender para permanecer. Aquí María entonces
es investida, ¿sí? Como madre de la iglesia. Su maternidad se universaliza, su dolor se fecunda y su alma se ofrece en silencio junto al sacrificio del Cordero, que es su mismo Hijo. María no dice palabras al pie de la cruz, pero su presencia es una palabra viva, ¿sí? Malas acciones, ¿sí? Lo que ha dicho ella lo realiza por toda su vida. Es la mujer que sufre, que cree, que espera y que ama. Y su dolor no es pasivo ni resignado, es oblativo, es fecundo, pero también es redentor. Y aquí es donde vamos a ver, desde la Anunciación hasta el Calvario, la Escritura nos revela un itinerario donde el dolor de María no es castigo ni consecuencia del pecado, sino fruto del amor fiel y de la misión divina. Y por eso vemos que la espiritualidad del dolor mariano, leída bíblicamente, no justifica el sufrimiento, sino que lo transfigura como camino de comunión con Dios y de solidaridad con los crucificados del mundo. Porque María, ¿qué va a hacer? Ella va a enseñar que el verdadero discípulo no huye del dolor, sino que lo ofrece, lo abraza, lo convierte en intercesión. Pedimos el favor a Isabel Cristina que no raye la presentación. Muchas gracias. Y que toda cruz unida al amor tiene su aurora. En segundo lugar, vamos a ver entonces el fundamento teológico de este mismo camino que estamos llevando. María dolorosa en una humanidad indiferente. Y en primer lugar vamos a ver el dolor como una participación en la redención. Y en este misterio cristiano, el dolor no solo es fin en sí mismo. En María, el dolor encuentra un sentido que es como esposa, se llama esponsal, precisamente porque está unido al dolor redentor de Cristo. La indolencia humana no detiene el amor de Dios, pero lo hiere profundamente. María como corredentora no salva por sí sola, pero une su dolor materno al sacrificio de su Hijo, que es el Redentor. Y ella cooperó con su amor maternal a la generación de los fieles de la iglesia. Lo va a decir entonces la Lumen Gentium, capítulo 63, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Ella cooperó con su amor maternal a la generación de los fieles en la iglesia. Y vamos a ver entonces que el dolor de María es generador, porque frente a una humanidad que es indolente, ella se convierte en madre de todos, incluso de quienes crucifican a su hijo. Y por eso vamos a ver que la indolencia como pecado estructural es no solo actitud psicológica, sino una expresión que es muy estructurada. ¿Y estructural de qué? Del pecado en el mundo, porque es la incapacidad de conmoverse, de sufrir con el otro, de reaccionar ante el mal. Y María representa entonces esa antítesis, ¿sí? O ese contrario, digámoslo así, de la indolencia, porque ella es compasión activa, ella es presencia firme, ella es disponibilidad dolorosa, su espiritualidad es medicina contra el cinismo de hoy en día, del cinismo contemporáneo. Y entonces vemos en tercer lugar a María como memoria dolorosa del amor rechazado, porque la madre permanece no como un testigo pasivo, sino como una memoria viva del amor que es incomprendido. Su figura remite constantemente a una espiritualidad que denuncia la tibieza. No seas frío ni caliente, porque eres tibio, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esto dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3 versículos 15 al 16. María entonces es el signo de la iglesia que es fiel, permanece fiel aun cuando el mundo le da la espalda a Dios, y su dolor es también un acto de intercesión y ofrecimiento silencioso. Y por eso el fundamento pastoral
hay que aterrizar todo esto que vemos bíblicamente, teológicamente, magisterialmente, digámoslo así. A veces utilizamos un lenguaje un poco más elevado, pero aquí desde el fundamento pastoral vamos a ver una espiritualidad para los que sufren y luchan por despertar corazones, porque en primer lugar, esa espiritualidad para los que aman y no son correspondidos se manifiesta en muchos creyentes que experimentan la cruz del amor que no es correspondido, padres que rechazados por sus hijos, evangelizadores que han sido ignorados, pastores que han sido incomprendidos. Y María Dolorosa entonces nos enseña a sufrir sin endurecer el alma, que eso es lo que nosotros tendemos a ofrecer sin esperar reconocimiento, es lo que nos invita a ella, a permanecer en el amor cuando los otros han huido. Y por eso esta espiritualidad también es para los que luchan contra la indiferencia, porque hoy vivimos tiempos de una anestesia espiritual, y aquí en esto lo vamos a ver porque estamos muy dormidos espiritualmente. Estamos más en el que hacer, haga, y no estamos centrados en nuestra vida interior y, y fundamentar esa relación con Dios precisamente. Hoy entonces María nos va a enseñar a resistir la tentación del escape. Su presencia en la cruz no es un masoquismo, es fidelidad del amor hasta el final. Y esta espiritual invita a formar comunidades que no huyen del sufrimiento del mundo, sino que lo asumen como lugar de misión y de esperanza. Sí, comprender todas estas cosas desde el testimonio de la Santísima Virgen María es fundamental para nosotros y por eso vamos a decir que María es como escuela de dolor fecundo y esto suena como raro, pero esto lo vamos a ver porque es un camino pastoral que debe formar nuestros corazones y corazones que deben ser marianos. Nosotros somos cristianos, pero donde está el hijo está la mamá y debemos ser entonces capaces de llorar con los que lloran y de orar con los que ya no pueden orar. Debe acompañar el sufrimiento con ternura activa y no con eslóganes, sí, que son fáciles. María es escuela de contemplación del dolor, sin desesperanza. La esperanza es algo fundamental en ella. Hay un canto que precisamente es Santa María de la Esperanza y este es para que nosotros lo meditemos también, cojamos este canto y lo podamos meditar. Y en este año jubilar que nos llaman también a la esperanza, entonces nosotros analicemos y acojamos todo este mensaje. Y por último, entonces, ese discernimiento espiritual, cómo vivir hoy en esta espiritualidad. Es algo como tan, a veces tan raro, tan difícil, ¿sí? En toda esta sociedad. Reconocer el dolor como llamado a la comunión es algo fundamental, porque cada dolor, tanto propio de nosotros, de nuestra familia, pero también el ajeno, es una campana que llama al corazón a salir de sí mismo. Y María no huyó del dolor. Vemos que hasta la cruz estuvo ahí. El discípulo tampoco debe huir, sino discernir su valor redentor y su llamado a la comunión con Cristo. Y por eso también entonces vamos a confesar, es la propia indolencia. Muchos sufren porque también nosotros sufrimos, ¿sí? Muchos sufren y en este sufrimiento es catastrófico que nosotros no salgamos de él. Cada dolor propio, bueno, y cada cosa nos va a sacar de esa dinámica de la cruz. Muchos sufren porque también nosotros hemos sido indiferentes, ¿sí? Nosotros no nos adherimos. Esta espiritualidad exige un acto de contradicción mariana, o más bien de contrición mariana porque, madre, yo también he dejado solo a tu hijo y desde allí comenzar de nuevo, tocados por la gracia. Un nuevo despertar en nuestra vida es lo que nos invita el testimonio de Nuestra Señora la Virgen María. Y por eso aprender la firmeza de María en el dolor es fundamental para nosotros.
Hoy estamos muy desesperanzados, muy sufrientes, muy depresivos, digámoslo así. Y María nos va a mostrar otra cosa, algo distinto. No es sentimentalismo, es convicción profunda. Amar es sufrir porque quien no lo merece, porque Dios así lo ha hecho. Entonces hay que comprenderlo. Amar es sufrir porque quien no lo merece, porque Dios así lo ha hecho. La firmeza de María al pie de la cruz es la forma de amar más perfecta. Es una espiritualidad que es madura, dolorosa, pero luminosa. Y entonces, para ir acabando, vamos a contemplar que el dolor y la indolencia son camino de santidad. María no es solo la reina del cielo, es también la mujer de la cruz, la madre del que sufre, el ícono de la ternura herida por el pecado del mundo. Y su espiritualidad del dolor y la indolencia no es pesimismo, sino realismo redentor. Ella nos enseña a sufrir con sentido y amar sin medida, a perseverar cuando todo parece vacío y a esperar la resurrección en medio de la noche. Y aquí es donde nosotros debemos cantar con ella gloriosos. Estabas mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Es decir, estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa. Allí está la raíz de la espiritualidad, permanecer con María al pie de la cruz del mundo, sin cerrar el corazón, sin huir del dolor, sin caer en la indolencia. Y desde allí nacerá un nuevo pueblo, el que ama como ella, que ella ama también hasta el extremo. Y eso es lo que le enseñó también su hijo con su vida, lo que le enseñó también el Padre al entregar a su hijo por amor. Y entonces el dolor sigue siendo una constante de la condición humana. Y esto lo debemos saber nosotros, aún en nuestros días. La descomposición en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural ha hecho más intenso el dolor en el corazón del ser humano. No será preciso volver a la mirada de todo lo que hemos visto en la Santísima Virgen María, ella que está al pie de la cruz contemplando al crucificado para descubrir allí la única salida al insoportable dolor que sufre casi toda la humanidad. ¿No será acaso necesario meterse en el corazón de la Virgen dolorosa para hallar así consuelo y esperanza en tiempos de tristeza y de desolación? ¿No será acaso urgente estar al pie de la cruz junto a la Santísima Virgen María para romper estos tiempos de frialdad, indiferencia e indolencia? Así entonces digamos que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, ayude a la Iglesia de nuestro tiempo a ser sensible ante el dolor y el sufrimiento de millones de seres humanos en todos los continentes. Amén. Y por último, entonces terminamos con la oración final. María, Madre del Dolor Redentor, al terminar esta reflexión, te contemplamos firme al pie de la cruz, sin quejas, sin huida, solo fe, silencio y amor. Enséñanos a no temer el sufrimiento, a no ser indiferentes ante el dolor ajeno y a unir nuestras cruces a la de tu Hijo. Haznos fieles en la prueba y compasivos en la lucha como tú. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchachos, alguien que nos quiera compartir del día de hoy alguna reflexión que le haya llegado al corazón. Hoy sí están todos dormidos. Sí, buenas. Yo. Steven, buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí, señor. Eh, bueno, mi reflexión es que siempre he considerado que la Virgen María es corredentora
en todo este proceso de la salvación. Y su merced pues lo acaba de reafirmar. Y sí, sí es importante saber que a través de la Virgen María podemos llegar al cielo, porque pues es como la invitación y es a quien nosotros le pedimos nos ayude a guiar nuestros pasos, ¿no? Entonces, pues agradecerle por su explicación y no más. Muchas gracias, don Jorge. Oiga, todo el mundo se quedó dormido. No, Voy a mirar aquí, voy a empezar entonces a decir por estamos nombre. escuchando muy juiciosos. Bueno, sí, la señorita del grupo de Pereira, que siempre la corta el sistema. Steven, no, muy interesante el tema de hoy, viendo a María como nuestra corredentora, viendo a María todos los sufrimientos que tuvo en el transcurso de su vida terrenal, enfrentándose y guardando el silencio siempre. A María le debemos el milagro de las bodas de Caná, que fue una cosa muy especial por la intercesión de María. Esta es una enseñanza muy grande porque aprendemos que a través de María podemos acercarnos siempre a Dios. Y la Virgen María es ella la que intercede ante Dios nuestro Señor. Y mira que hizo el milagro de las bodas de Caná precisamente eh, por ayudar a la mamá, como por hacerle caso a la mamá a su vez. Entonces yo pienso que cuando nosotros le suplicamos de corazón a la Virgen María, ella también hace exactamente lo que hizo en las bodas de Canaán, interceder por cada uno de nosotros personalmente y diciendo su palabra, hagan lo que Él les diga. Entonces nosotros también debemos estar obedientes a esa frase. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, Steven, muy amable. A usted muchas gracias. Cierto, es fundamental que nosotros estemos dispuestos a comprender que la Santísima Virgen María tiene un lugar muy importante en la historia de la salvación, pero que el único que hace milagros es Cristo, ¿sí? Que es Jesucristo, que lo tengamos muy claro como cristianos que somos, ¿cierto? Somos cristocéntricos y sabemos que Él, como Dios, puede hacer los milagros. Él lo mostró con su vida pública y nos lo demostró en todos sus actos y palabras. Y que los que tenemos ahí, la Santísima Virgen María en primer lugar y todos los santos, son los que interceden para que se obre el milagro. Los santos no hacen ningún milagro, sino que lo hace Dios. ¿Sí? Porque cuando decimos que un santo hace un milagro, entonces decimos que entonces tiene el mismo poder de Dios, digámoslo así, entonces lo subimos de categoría y entonces ahí de pronto se tergiversa. No solo comprender, yo sé que cuando lo decimos no es por decir así, pero que tengamos claro esto que es fundamental, ¿sí? Los santos ni nosotros hacemos milagros, el que obra el milagro es Dios por intercesión de los santos o por la oración de nosotros. Listo. ¿Cierto? Sí. Gracias. A ustedes muchas gracias. Y va a hablar quién más, don Simeón, ¿es que es? Sí, muy interesante. Realmente nos falta, como dicen por ahí, entender un poco el papel tan importante que nuestra madre ha hecho y hará siempre por nosotros como corredentora que nos lleva a Jesucristo. Y a pesar de nosotros que yo pues estudio otros diplomados, este diplomado está muy, muy bueno, fascinante. He estudiado el Tratado de la Devoción de la Virgen María, que lo escribió San Luis María de Morjós, pero qué bueno este tema, porque me ayuda a comprender mucho mejor como catequista para mis catequizandos. Muy bueno. A usted muchas gracias. Todo esto es para gloria de Dios y bien de los hombres, ¿cierto? Sí, Como señor. decía San Ignacio de Loyola. Por aquí ya se va a ir terminando.
Les doy gracias por este espacio. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Steven, por su Gracias. tiempo y sus enseñanzas. Dios le pague. Interesante. A ustedes.